Y vamos a encarar lo que les hemos prometido. Carlos, Sí. te escuchamos con mucho gusto. Bueno, efectivamente, Rogelio, este diálogo que mantuvimos con los presidentes Federico Franco de Paraguay, con Luis Lacalle Pou de Uruguay y con Álvaro Uribe, acaban de estar en San Miguel de Tucumán en un congreso, en una convocatoria de los 10 años de la Fundación Federalismo y Libertad. Si te parece, vamos a lo que nos decían, hablando de la región, cada uno con su particularidad, ¿no? Por ejemplo, Franco, digo, para destacar una frase, Federico Franco, hablando de la necesidad de que el continente, de que la región se integre para poder empujar juntos, dice, y poder lograr nosotros imponernos en el mundo, ¿no? ¿Cómo esto sucede con la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Por qué no podemos conseguir eso aquí? Eso por un lado. Por ejemplo, una consulta parecida a la calle, y vos has visto, los uruguayos son muy uruguayos, dice, nosotros tenemos que conservar, me parece que tenemos que conservar los individualismos, cada uno con su particularidad, ¿no? Con su singularidad. Y ahí está, precisamente en esa cuestión heterogénea, me parece que está lo importante del continente. En fin, marcando estas diferencias. Lo hacen obviamente con mucha altura, con la jerarquía que tienen estos hombres. Y la advertencia que hace Álvaro Uribe sobre la narcocriminalidad, el avance en la región y la amenaza que significa para esta parte del mundo. Sí, sí, vamos a escucharlos. Los escuchamos. Yo creo que la región de América Latina está entrando en un periodo de consolidación. Hay alguna rémora todavía de procesos dictatoriales, como el caso de Venezuela, Nicaragua. Ojalá que lo de El Salvador se haga con respeto a la Constitución. Pero en general el resto de los pueblos han entendido la necesidad de no entrar en enfrentamientos, en confrontaciones estériles que no nos ayudan a construir, sino que al contrario destruyen. Y sobre todo, sea cual fuera el resultado, a veces favorable, a veces no, respetar las reglas de juego, ayudar al gobierno que ha triunfado y comenzar a trabajar por garantizar el Estado del Derecho, por atraer las inversiones extranjeras, por trabajar para reducir la brecha social, las inequidades que tenemos en el presupuesto en rubro de salud, educación, la falta de seguridad, combatir frontalmente el narcotráfico y el crimen transnacional que no tiene cédula, no tiene pasaporte y está allende de nuestras fronteras. Creo que esos son los desafíos más importantes que tenemos en la región. Bueno, escuchaba cómo usted destacaba las potencialidades de su país, diciendo somos los campeones mundiales de la energía renovable, por ejemplo. Sí, claro. Paraguay tiene números extraordinarios. A ver, campeón del mundo en producción de energía hidroeléctrica limpia y renovable, campeón del mundo en producción de azúcar orgánica, tercer país que tiene la flota más grande de bandera de ríos de agua dulce. De pronto estos son los paradigmas que está demandando el mundo, ¿no? Sí, tenemos alimento, cuarto país exportador de soja, quinto país exportador de aceite de soja, tenemos trigo, tenemos maíz, tenemos sésamo, ganado, la ganadería paraguaya hoy ocupa los primeros lugares en calidad. La carne, no quiero que se enteren los amigos de Buenos Aires, pero aquellos que decían que la carne porteña era la mejor, hoy se van los porteños a comer en Asunción la mejor carne de América, que es la carne paraguaya. La deuda externa es baja, las reservas internacionales son altas, el bono demográfico es bueno. Le iba a preguntar, ¿todos estos factores contribuyen a la fortaleza de la moneda? Usted mencionaba el guaraní. Sí, claro, la moneda es sólida, tiene 80 años de vigencia y nunca cambió su nominación, nunca tuvimos default, nunca tuvimos una cuestión que no sea gobernable, que no sea atendible. Tenemos, por supuesto, nuestra inflación, pero es el orden de 6-7% anual, razonable. Veo que acá la inflación es 7% mensual, entonces hay una gran diferencia, ¿verdad? Paraguay, honestamente hablando, es un país bastante estable. ¿Y por qué cree que se da este fenómeno tan preocupante de la inflación en la Argentina? Yo creo que yo soy médico y en medicina decimos que no hay enfermos, sino que hay, o sea, no hay enfermedad, sino que hay enfermos. Cada enfermo es un caso particular, no se puede generalizar. Yo no sé el problema del argentino, usted me va a disculpar, además no me conviene meterme en Honduras,
Pero si uno gasta más de lo que tiene presupuestado, si uno le insta a la gente a no trabajar y le está permanentemente acicateando con planes sociales, entonces es muy difícil. Hay que ayudar a la producción, hay que generar ayuda, incentivo a la micro, pequeña industria, a las cooperativas de producción, hay que ayudar a la exportación de los productos básicos que uno tiene, los productos industriales primarios, hay que ayudar a la industrialización generando mercado de trabajo. Bueno, Paraguay entendió felizmente esta cuestión. Nosotros no tenemos el tema de la transferencia monetaria. Se presume, digo se presume porque así tiene que ser, que es para sacarle a una persona de la urgencia en un periodo corto de 3-4 años. Se presume, repito, que si yo le ayudo, Carlos, a usted durante 3-4 años, usted habrá hecho lo posible por salir adelante y luego de 3-4 años usted va a decir, bueno, yo estoy fuera, ya estoy autosuficiente, vamos a ayudar a otra gente y se va rotando la ayuda. Pero lo que no podemos es eternizar y cronificar la ayuda permanentemente por sécula seculorum a la misma persona o al mismo grupo político para que vote por mí en las próximas elecciones. Eso no es sostenible. ¿Cómo entiende, cómo interpreta lo que ha pasado en Brasil con el proceso electoral y el resultado? Yo entiendo que el presidente Lula es un presidente popular. Ojo, no es lo mismo que populista. El presidente Lula, a mí me da la sensación, ya en sus 2 gobiernos anteriores fue un gobierno socialdemócrata, no fue un gobierno extremista, fue acusado de corrupción, tiene la desgracia de haber sido expresidiario, ese precedente tiene al igual que otro expresidente nuestro. Nosotros también tenemos un expresidente que fue presidiario, ahora ya no está solo, ahora son 2 los expresidiarios, pero así todo el pueblo se expresó. Solamente deseo que al Brasil le vaya bien, que el presidente Lula haga un buen gobierno. ¿Usted se imagina, Carlos, que así como el precio de la soja se define en Chicago, así como el precio del algodón se define en Liverpool, usted se imagina que Buenos Aires defina el precio de la carne? ¿Usted se imagina de aquí a poco que Brasil defina, por ejemplo, el precio de la soja y que Asunción defina el trigo y que de repente el maíz se defina en Uruguay? Que nos pongamos de acuerdo los 4 países y actuemos como bloque, como estructura para ser respetados en el concierto de las naciones y ofrecer nuestros productos en mejores condiciones. Tenemos todo lo que el planeta necesita. Nosotros tenemos que entender la diferencia de cada país. El fenómeno de Brasil de esta semana es muy distinto del fenómeno de Chile. En Chile votan a Boric y después a los 6 meses votan la Constitución en contra. Es decir, ahí, ¿cómo lo clasificamos? ¿Por el presidente o por cómo se votó en la Constitución? El Brasil es distinto, la Argentina es distinta. A mí me parece que, si bien estos señores de cierta tendencia tienen algún común denominador, apenas uno rasca un poco, abajo están las características del país. La propia Argentina tiene una formulación política sustancialmente distinta de la del propio Brasil. Entonces, me parece que hay resultados democráticos además, y entonces tenemos que creer que si los votos se emiten legal y correctamente y gana cierta tendencia, bueno, es el sistema funcionando. Pero repito, me parece que las individualidades explican mucho más los resultados. ¿Qué puede haber de juicio general? Ir contra los gobiernos que están en el poder y el triunfo de las oposiciones. Bueno, eso podría ser. Pero creo que más vale analizar país por país. Y además Ecuador rompe la famosa norma de que están todos yendo para un lado. En Ecuador fue distinto. Así que está muy interesante el panorama, pero creo que cada característica nacional. Y después por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver. La gente dice el gobierno de Lula. Primero, Lula no es el mismo que en las otras 2 veces, de la prisión a la presidencia.
un hombre de 70 y pico de años. Está caminando en la historia. Tiene un vicepresidente de ideas sustancialmente contrarias. Entonces, me parece que tenemos que analizar país por país. Y, por ejemplo, ¿qué significa la definición, la composición de ese escenario, el de Brasil? Para citar un caso reciente. Bueno, representa una elección reñida, obviamente. Representa que el mandato de Lula, si bien es legítimo, es por un margen que tiene que tener en cuenta, tiene un parlamento mayoritariamente en contra. Y el Brasil es un país de gente muy diplomática. En el Brasil nunca hay ángulos rectos. Siempre hay transformaciones que se mueven en el plano de la composición. Hay un sector parlamentario, el centrón que le llaman, que es determinante y es un centro muy pragmático al cual se puede apelar en algún acuerdo. Yo creo que no hay que asustarse y que el gobierno del presidente Lula va a pagar un poco de tributo verbal a esa posición de izquierda, pero creo que va a ser un gobierno que es bueno para el Brasil y va a ser bueno para todos. ¿Cómo observa Argentina? Con cariño y preocupación. Creo que es el problema más grande que tenemos en América del Sur. El gobierno de la Argentina, gane quien gane, tenemos que preguntarnos, ¿realmente tiene el poder o tiene las posiciones? Por un lado está todo ese mundo sindical al cual yo tengo mis dudas de que los actos de gobierno le lleguen. Está todo este otro mundo de los planes y los barrios de pie y todas esas manifestaciones que tienen una gran fuerza y que operan prácticamente al costado de las jerarquías políticas. Ganando la presidencia, quien la gane, hay mayoría del Parlamento para poner las cosas sobre la mesa, duras, difíciles, que hay que poner. Entonces yo ahí es que tengo un poco de temor. La Argentina tiene problemas, lo de los mapuches, no hay que echarlo en saco roto, es tremendo que se haya levantado banderas extranjeras de países que no existen en territorio nacional. Y eso no ha tenido una respuesta que uno de la nación argentina que aprendió a respetar, no ha tenido la repercusión de reacción nacional para condenar ese tipo de fraccionamiento de la nacionalidad. Entonces, por eso tenemos grandes expectativas y algún temor con mucho cariño. Le pido sobre el final un concepto, una definición de la realidad económica de Argentina. Creo que ahí está la gran discusión y que enfrenta dos maneras bastante claras. La creencia de que la emisión no afecta a la inflación, que creo que es equivocada, pero respetando mucho a los que la sostienen, y la idea de que hay que hacer una política muy firme, dura, realista, que va a haber que explicar muy bien y que va a haber que lograr que la gente la apoye de la misma manera que apoya darse una inyección para curarse de algún mal peor. ¿Y a usted le parece hablar de tendencias que van marcando el destino, el futuro de los países de esta parte del mundo? Indudablemente que podría decir uno que hoy hay una tendencia política predominante. Yo no diría que se pueda homogenizar. Chávez habló del socialismo siglo XXI. Yo diría que es una tendencia más proestatista. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que se necesita unos estados seguros, con seguridad jurídica, seguridad física, seguridad política, promotores de la inversión, con un fin, las políticas sociales, porque las democracias tradicionales también han fallado mucho en políticas sociales, con unos estados de tamaño reducido, porque es mucho mejor gastar el dinero en educación, en salud,
en promoción de las empresas de los jóvenes que en las burocracias latinoamericanas. Yo creo en eso. Entonces, por eso discrepo de las tendencias políticas que ahora llaman de izquierda, yo diría más proestatistas de nuestra América Latina. Bien, usted habló precisamente de paternalismo, de burocracia, de asistencialismo también, ¿no? Se necesita, pero se ha exagerado. Por ejemplo, usted no puede abandonar a los viejos que no ganaron una pensión, están pobres. Yo diría que hay que pasar de lo que llaman aquí la bolsa social, los subsidios, de esos subsidios de mantenimiento, exceso de paternalismo, e ir impulsando unos subsidios para ayudar a los emprendimientos de los jóvenes o para ayudar al empleo de buena calidad. Si alguien dice, yo puedo crear un empleo, pero no puedo pagar 1.000, no puedo pagar sino 600, y la empresa hace una cosa ordenada, seria, que el Estado le ayude con los otros 400. Tiene que tener presencia el Estado. La presencia del Estado no se puede ignorar. Lo que pasa es que el Estado no puede seguir siendo un destructor de valor, un derrochador de recursos. Porque cuando el Estado derrocha recursos en exceso de paternalismo, en esas burocracias, hay un costo de oportunidad muy grande. Es el costo de no poner ese dinero en actividades productivas de los jóvenes. Usted en su exposición hablaba de la experiencia de su país y la narcocriminalidad. Por supuesto, y hoy se ha extendido mucho en América Latina. Y en mi país, que esa situación se había mejorado mucho, se ha deteriorado. Ese problema es muy grave porque esa criminalidad va ganando tanta fuerza que se convierte en un factor que desplaza al Estado. Entonces uno ve regiones en varios países donde ya tiene tanto poder esa narcocriminalidad que parecería ser que el Estado de Derecho es sustituido por un Estado alternativo criminal del narcotráfico. O sea que ese no es un tema que se quedó exclusivo en Colombia, eso es una gran amenaza al Estado social de derecho, para no hablar de cómo destruye las familias, cómo destruye la esperanza de los jóvenes, cómo los saca del estudio, del trabajo honrado, de la iniciativa ética y los pone en una afición desmedida de dinero rápido a cualquier costo, con una mirada desdeñosa a la ley. ¿Cómo analiza lo que acaba de suceder en Brasil? Yo coincidí con el presidente Lula 8 años. No hay duda que él hizo un buen gobierno, no voy a hablar del tema judicial, pero las cifras económicas, todas esas personas que salieron de la pobreza, pasaron a la clase de ingresos medios, fueron logros del presidente Lula. Yo tengo una preocupación y lo he dicho públicamente. Así como hizo buen gobierno en Brasil, yo creo que él, con su liderazgo internacional, protegió mucho dictaduras como la de Chávez, dictaduras que han protegido los grupos terroristas de Colombia. Uno quisiera que ahora que el presidente Lula vuelva, hiciera una reflexión para que eso no se repita. Bien, y preguntarle finalmente cómo percibe lo que está pasando en la Argentina, fundamentalmente en lo político y en lo económico. Gobiernos de 4 años para resolver problemas de tanto fondo, tienen que pensar cómo lo van a hacer para poderlo hacer. O sea, que me parece más difícil el tema económico que el tema político. En un país de tantas oportunidades, sí, tan grande, tan bello, tan diverso, una ciudadanía tan culta. Por ejemplo, estos jóvenes de aquí la fundación, en Tucumán, uno los oye, los ve trabajar, no dice, ahí hay una juventud promisoria. Este país es un país muy importante, siempre mis mejores deseos.